Cuando estábamos preparando esta jornada informativa y desde la escuela nos reuníamos para pensar en algún tema que, bueno, fuese de la suficiente actualidad como para capturar el interés de los asistentes, no pudimos evitar hacer una retrospectiva del trienio que llevamos desde que se inició la pandemia allá por finales de 2019, principios de 2020 en China y desencadenó, y todo lo que desencadenó a posteriori la enfermedad de COVID-19 y sus diferentes variantes. Claro, en este trienio hemos vivido cosas que, bueno, probablemente nunca imaginamos que fuésemos a vivir, o al menos no tan concentradas en el tiempo, ¿de acuerdo? De ahí que este primer apartado de la sesión lo titulemos Pandemia, guerra, inflación e inestabilidad económica, con el objetivo de trasladar todo este cóctel Molotov a las implicaciones contables para la empresa no financiera, ¿de acuerdo? Esas implicaciones contables tienen un foco específico en todo lo que tiene que ver con las correcciones valorativas a practicar en los diferentes elementos productivos, financieros o comerciales que forman parte del día a día de la empresa. Este tema, estos aspectos vinculados a la corrección valorativa, es especialmente crítico en un entorno como el actual, donde hemos vivido un proceso de expansión desconocido hasta la fecha en el pasado reciente en cuanto a los precios de producción, en cuanto a restricciones de la cadena de suministro. Hemos tenido numerosos problemas desde el punto de vista de la empresa a la hora de desarrollar el negocio y generar un retorno razonable a nuestros inversores. Es por esto que el ejercicio de revisión anual de la valoración de los activos, con el fin de que los balances de las empresas, coticen en bolsa o no, reflejen la imagen fiel y por lo tanto sean una referencia válida para interpretar la situación financiera de las mismas, es crítico. Y los auditores están haciendo especial énfasis en todas las hipótesis, en la revisión de todas las hipótesis que tienen que ver con la determinación de ese valor razonable de los activos que tenemos en el balance. Vayamos en cualquier caso al principio, vayamos en cualquier caso a la génesis, a cómo se desencadena el análisis de deterioro. Tenemos un escalado que es relativamente lógico, que es una pandemia, una guerra en Ucrania, el incremento desatado de la inflación prácticamente a nivel global y la inestabilidad macro que combina no solamente la tensión de los precios, sino las decisiones de los bancos centrales para contrarrestar los efectos que la derivada inflacionista puede tener sobre la estabilidad financiera en el medio y largo plazo. La combinación de estos factores ha provocado, desde el punto de vista macroeconómico, y ahí están los registros de diferentes economías, Estados Unidos, Alemania, la propia España, impactos que han sido más o menos contundentes en la actividad, especialmente en el ejercicio de la pandemia, y en menor medida en los años posteriores, puesto que una vez que hemos superado los efectos del confinamiento y del cierre de la operativa de las empresas, nos hemos encontrado en una fase de recuperación, pero en una recuperación que ha estado sometida a una gran incertidumbre. Insisto, no solamente por la inflación, que prácticamente es el último capítulo, sino especialmente por todo lo que ha sucedido con las cadenas de suministro, con el abastecimiento de componentes, con el acceso a mercados, con la sistemática transaccional entre empresas de diferentes países después de que se desencadenara la guerra en Ucrania. Por lo tanto, venimos de un periodo en donde hemos tenido contracciones de actividad, recuperación sometida a mucha incertidumbre y, por último, hemos tenido esa, digamos, escalada de los bancos centrales elevando de manera notable los tipos de interés para contrarrestar los efectos del tensionamiento de los precios en todas las economías. Los efectos están siendo muy dispares. Mientras en Estados Unidos la economía está siendo capaz de coexistir
con subidas bastante agresivas por parte de la Reserva Federal, que en los últimos meses ha ido conteniendo el ritmo de ascenso de estos tensionamientos en los tipos de interés de referencia. Tenemos, insisto, una economía donde la capacidad de recuperación parece fuera de toda duda, pero al mismo tiempo alimenta la necesidad de que la Reserva Federal pueda seguir elevando los tipos de interés en el corto plazo y manteniéndolos elevados en un periodo de tiempo muy largo. Es muy destacable cómo el mercado ha ido cambiando su discurso en las últimas 4 o 5 semanas, cuando a raíz de los últimos datos de actividad en Estados Unidos, a raíz de los últimos datos de precios, la expectativa de que el ciclo de subidas diese paso a una rápida corrección de los tipos de interés para permitir que el ciclo económico no se resintiera, como digo, esa expectativa prácticamente se ha diluido en las últimas 2 semanas, dando paso a un escenario en donde el mercado está esperando ya que la Reserva Federal llegue y se mantenga en niveles de tipos de interés elevados durante un plazo de tiempo más largo. En contraposición quizá con las dudas que plantea la capacidad de crecimiento de la economía europea, donde quizá esa capacidad de absorción de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo está un poquito más en entredicho. Sea como fuere, tenemos dos exponentes de cómo ese tensionamiento de las condiciones monetarias está afectando a las empresas. Tenemos subida en los costes de financiación, prácticamente generalizada para familias, para los hogares, para las empresas, y también contracción o estrechamiento de los márgenes, que ha sido especialmente contundente en la parte final del ejercicio 2022. Como señalaba anteriormente, toda esta combinación de factores ha tenido diversos efectos sobre la empresa, no solamente en estos 3 años, sino desde el punto de vista de lo que se puede esperar a futuro para estas corporaciones. En primer lugar, hemos vivido momentos en los cuales las transacciones estaban paralizadas, las transacciones comerciales. Ahora mismo estamos en un entorno donde el freno está más desde la perspectiva de las transacciones corporativas. ¿Por qué? Por esa incertidumbre que mencionábamos anteriormente. Es difícil plantear a qué precio adquirir una empresa cuando tenemos un entorno macro tan volátil. El riesgo o la sensación de poder estar sobrepagando por un activo en el momento actual es mucho mayor que lo que podíamos tener hace algunos años. Y esto está provocando que las empresas y que los inversores estén ralentizando su ciclo de inversión. En segundo lugar, y derivado o vinculado con esta paralización de transacciones, prácticamente tenemos una revisión de estimaciones de crecimiento y de rentabilidad que están muy de la mano, que están muy vinculadas o son muy dependientes de lo que ha sucedido no solamente con la capacidad comercial de las empresas, sino también con el impacto que la inflación ha tenido en sus costes de producción, tanto a nivel laboral como especialmente a nivel de los aprovisionamientos y en particular de aquellos que están vinculados a la energía. Todo esto resulta en una mayor presión en la cuenta de pérdidas y ganancias, en una menor capacidad de generar excedente en un entorno donde, como digo, esa capacidad de recuperación, esa progresión del crecimiento puede estar más en entredicho. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en los registros contables? Evidentemente vamos a ver cuentas de resultados muy dispares dependiendo de los distintos sectores de actividad. Tenemos sectores que se están comportando muy positivamente en un entorno como el actual, pero otros, como puede ser el de alimentación, que están viviendo una presión en márgenes sin precedentes. ¿Qué implicaciones tiene digamos, estas circunstancias sobre los registros contables que tienen las empresas? En primer lugar, si el futuro no brilla tanto como solía, lo más probable es que tengamos que deteriorar nuestros activos productivos, tanto aquellos que son tangibles, plantas de producción, inversiones en empresas, en otras empresas, como en activos intangibles, ¿de acuerdo? Licencias, patentes, en fin, derechos de desarrollo de activos que puedan tener un traslado a facturación futura, que quizá en este entorno de mayor incertidumbre tengan unas expectativas de retorno algo menores.
Pero no solamente tenemos que fijarnos en los activos productivos, es que quizá en un entorno donde las condiciones de desarrollo de los negocios no son tan bollantes como las que teníamos anteriormente, la capacidad de pago de nuestras contrapartidas comerciales, de nuestros clientes, también se pueda ver resentida, lo cual puede obligar o puede suponer la necesidad de revisitar las hipótesis de pérdida esperada que yo puedo tener en el negocio que mantengo con mis clientes más frecuentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las implicaciones de todo este entorno tienen sobre todo un foco en esa parte de los deterioros, de las correcciones de valor, que, insisto, no solamente afectan a los activos productivos, sino que también pueden afectar a los activos de naturaleza comercial y a los activos también de naturaleza financiera, que es el objeto de la sesión de hoy. No obstante, no podemos perder de vista que en una situación como la que describíamos anteriormente, existen muchos negocios que quizá no tengan la misma capacidad de hacer frente a sus obligaciones de pago con los bancos que tenían hace 3 años o hace 2. ¿Esto qué puede provocar? La necesidad de refinanciar, la necesidad de acomodar la estructura de financiación de las empresas a la realidad de su negocio actual. Esto, que tiene también sus implicaciones contables, tiene, digamos, un mayor recorrido desde el punto de vista de transacción, de negociación con las entidades financieras, especialmente en el marco de la nueva ley concursal que se aprobó en España en septiembre del año pasado. ¿De acuerdo? Insisto en que al final toda operación de refinanciación va a tener un registro contable. Este entorno que estamos viviendo es susceptible de generar una mayor presión, una mayor tensión en las empresas y por lo tanto una mayor demanda de ajustar, de acomodar los vencimientos de las deudas y las condiciones de las mismas a la capacidad real de generación de tesorería, ¿de acuerdo? Y hay un último punto que tiene que ver con la gestión de riesgos, especialmente en el ámbito de todas aquellas transacciones que consideremos previstas o bien aquellas coberturas que tengamos realizadas sobre deudas que se van a refinanciar. Insisto que este capítulo de refinanciaciones y contabilidad de coberturas forma parte de otra sesión, ¿de acuerdo? Y en la sesión de hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en qué aspectos debemos tener en cuenta desde el punto de vista de el análisis del deterioro de los activos que hay en balance y del riesgo de crédito de nuestros clientes. ¿Qué aspectos, qué activos nos vienen a la cabeza cuando tenemos que hablar de correcciones valorativas por deterioro? Pues como reflejamos en la transparencia que tenemos ahora mismo en pantalla y sin ningún ánimo de ser exhaustivos, porque podríamos llegar a deteriorar prácticamente cualquier activo que exista en el balance, tenemos que tener en cuenta que los principales candidatos a tener la lupa puesta por parte de los analistas, por parte de los auditores y por parte de valoradores independientes van a ser los activos intangibles de vida útil indefinida, como pueden ser licencias y patentes, los fondos de comercio. Recordad que el fondo de comercio es un activo que surge como consecuencia de una combinación de negocios y es el resultado de pagar por la empresa adquirida un valor superior al precio o a su valor patrimonial contable, ¿de acuerdo? Este fondo de comercio es un activo intangible que no se amortiza, pero que anualmente ha de someterse al test de deterioro. Y desde luego en un entorno donde las hipótesis de negocio han podido sufrir cambios como consecuencia de este entorno macroeconómico que estamos viviendo, pues este es un activo particularmente relevante desde la perspectiva del análisis del impairment. Desde luego, participaciones en el capital de empresas que no cotizan. De la misma manera que tenemos que revisitar las hipótesis que dan soporte a la generación de un fondo de comercio en el momento en el que adquirimos una empresa, el valor de las participaciones en el capital que tenemos en empresas que no coticen en bolsa tiene exactamente el mismo impacto derivado de la revisión de las expectativas de negocio que el que podría tener un fondo de comercio.
Luego también podemos tener que enfrentarnos al deterioro de participaciones en el capital de empresas que cotizan en bolsa. Y aquí realmente el elemento crítico es, o la diferencia fundamental con la empresa no cotizada es que mientras que en la empresa no cotizada la única manera de reflejar que efectivamente las cosas no están yendo tan bien es ajustar el valor contable, en aquellos casos en los que estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, el propio precio de la acción ya va a reflejar un deterioro de las expectativas por parte de los inversores y por lo tanto un ajuste a la baja del precio que están dispuestos a pagar por adquirir esas acciones. En cualquier caso, estos activos también son susceptibles de someterse al test de deterioro si bajo determinado régimen contable se mantienen recogidos a su coste de adquisición. Y por último, tendríamos la parte de los saldos de clientes, que como te comentaba anteriormente, tiene mucho que ver con el incremento, con la evolución del riesgo de crédito en la economía. ¿De acuerdo? Bueno, estos 3 años de volatilidad económica, como señalaba anteriormente, pues van a tener como consecuencia, o podrían tener como consecuencia, la revisión de los planes de negocio y los ajustes en las tasas de descuento, en lo que me voy a detener a continuación. Por esta vía vamos a llegar a posibilidad de justificar o no que hay que deteriorar o no un fondo de comercio, participaciones en el capital de empresas que no cotizan o activos intangibles en general. Estos 3 años de volatilidad económica también han podido motivar un ajuste en el precio de mercado de los activos. Como señalaba anteriormente, tendremos que reflejar minusvalías en el valor de las participaciones de capital en empresas que cotizan en bolsa, o podríamos tener que hacerlo. Y el incremento del riesgo de insolvencia nos va a llevar a generar la necesidad de tener una dotación de provisiones mayor, tanto desde la perspectiva de nuestros clientes, de nuestras contrapartidas comerciales, como en su caso, en aquellas operaciones de financiación que podamos estar haciendo a terceros. ¿De acuerdo? La normativa contable actual ha ido incorporando la necesidad de reflejar la pérdida esperada en lugar de la pérdida incurrida cuando generamos provisiones, y esto supone tener estimaciones de rating y ver cómo pueden evaluar o cómo puede evolucionar, perdón, la calificación crediticia, la capacidad de repago de nuestras contrapartidas. Insisto, sean contrapartidas de naturaleza comercial o sean contrapartidas de naturaleza financiera. Esto a priori nos puede llamar la atención, esto último, porque siempre tendemos a pensar que la empresa se dedica a comprar y vender, a producir o prestar servicios, y que la parte financiera es algo que cae dentro de las entidades financieras, de los fondos de inversión, de los fondos de capital riesgo. Es correcto, la labor de financiación no recae directamente sobre la empresa, pero ello no quita que dentro del activo podamos tener operaciones de financiación con empresas vinculadas, que aunque no estén 100% controladas por nuestra compañía, pues sí que tengan una dependencia financiera o sí que hayamos suscrito contratos de financiación con estas empresas para apoyar, por ejemplo, su expansión comercial o la adquisición de determinados activos. Insisto, pensemos que estamos haciendo una revisión no exhaustiva de todos aquellos saldos que en balance podrían tener un ajuste en precio como consecuencia de lo que está sucediendo en los mercados de capitales y en la macro. ¿De acuerdo? Bueno, la base para determinar un deterioro es el cálculo del valor razonable del activo que tenemos en balance y el contraste de ese valor razonable con el valor neto contable. ¿De acuerdo? En aquellos casos en los que el valor razonable que obtengamos en nuestro análisis se sitúe por encima del valor contable, no hay nada que hacer, el valor contable del activo permanece inalterado. Pero si tenemos un valor razonable que se sitúa por debajo del valor contable, es entonces cuando tendremos que practicar o realizar un deterioro, una corrección valorativa a ese valor contable para reflejar que el valor razonable, que el valor al que yo podría vender ese activo en el mercado ya no está por encima o ya no es igual que el valor contable. Recordemos que la formulación de la contabilidad siempre se basa en el criterio de prudencia.
Es por eso que antes señalaba que si tenemos un activo cuyo valor razonable se sitúa por encima del valor contable, no se va a alterar el valor contable como un elemento de prudencia, pero sí vamos a corregir el activo en todos aquellos casos en los que el valor razonable se sitúe por debajo de ese valor contable. Bueno, el valor actual o el valor razonable se calcula con el modelo de descuento de flujos de caja, que al final no es más que el cálculo del VAN de una inversión, que el cálculo de un valor actual neto de los flujos esperados a futuro, descontados a una tasa de descuento que recoja el riesgo vinculado a dichos flujos de caja. Dentro de todo modelo de descuento de flujos tenemos dos componentes: una proyección explícita, que normalmente debería abarcar 5 años para garantizar que estamos atendiendo a un periodo de tiempo suficientemente largo para reflejar la capacidad de desarrollo del negocio, y un valor residual, porque todas las empresas se valoran asumiendo que van a seguir funcionando indefinidamente, es decir, que no van a cerrar. De esta manera, cuando concluimos el periodo de proyección explícita, tenemos que calcular un valor residual que refleja el valor de la empresa en el año en el cual dejamos de proyectar flujos de manera explícita, y por lo tanto tendremos que calcular un precio potencial de esa empresa de salida en en ese momento en el que termina la proyección explícita. El valor residual es una de las hipótesis más fuertes dentro del modelo de descuento de flujos de caja, porque supone, en muchos casos, asumir que la empresa va a estar generando de manera indefinida un mismo flujo de caja con unas condiciones de riesgo equivalentes a las del periodo de proyección explícita. Como digo, los elementos críticos que vamos a tener que poner en la coctelera cuando analizamos el riesgo de deterioro de un activo es ese plan de negocio, es la modelización operativa y financiera, proyectando los estados financieros y calculando el valor a perpetuidad o el valor residual de la inversión, y sobre todo el cálculo de una tasa de descuento que nos permita actualizar esos flujos de caja proyectados y a su vez calcular el valor residual. La base para la determinación de estos modelos normalmente son las proyecciones internas que manejan las empresas, pero siempre es bueno contrastar si esas proyecciones tienen soporte en lo que el consenso de mercado puede estar descontando para el sector, o si son consistentes con la evolución macroeconómica esperada. Nos vamos a centrar en primer lugar en la proyección de flujos de caja, ¿de acuerdo? La revisión y justificación de estimaciones de negocio. Posteriormente, nos detendremos en qué aspectos debemos tener en cuenta para la actualización de las tasas de descuento, qué factores podrían inducir la volatilidad o la corrección en los precios de los activos que se negocian en un mercado secundario, y qué consecuencias tiene el aumento del riesgo de impago o cómo podemos trasladar ese aumento del riesgo de impago a la valoración de los saldos de clientes. ¿De acuerdo? En primer lugar, dentro de lo que tiene que ver con revisión y justificación de estimaciones de negocio, hemos estado repitiendo hasta la saciedad desde que hemos empezado la sesión que vivimos o provenimos de un trienio donde todo lo malo que podía suceder prácticamente ha sucedido, desde el punto de vista de crecimiento y desde el punto de vista de la inflación. Por lo tanto, si tenemos que tener un punto de partida para formular un plan de negocio en aquellos casos en los que la empresa no lo tenga, tenemos que prestar atención al cuadro macro general de cualquier economía y, en la medida de lo posible, ahondar o visualizar aquellas partidas que están más directamente vinculadas con nuestro negocio. En el caso de empresas del sector textil, de empresas del sector de distribución alimenticia, de empresas de ocio, etcétera, nos tendremos que fijar en cuál es la expectativa de evolución del consumo privado como una referencia crítica para determinar si las hipótesis, si las expectativas de demanda que estamos reflejando en los planes de negocio se sustentan o no. Fijaos que al final, en prácticamente todas las economías, como reflejamos en esta tabla, estamos planteando un 2023 que es peor
en términos de crecimiento de lo que fue 2022 y un 2024 que es un poquito mejor de lo que es 2023, pero sin llegar a los ritmos de crecimiento que se observaron el año pasado. Esta es prácticamente una visión íntegramente compartida por otros organismos como la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional. Pero esto ya nos está dando una idea de por dónde pueden ir los tiros dentro de un plan de negocio. Es verdad que el año 2023 parece un año muy desafiante, ¿de acuerdo? Pero en general, todas las casas de análisis estamos planteando que el año 2024 va a permitir vislumbrar una recuperación económica. Quizá dentro de un plan de negocio lo que tenemos que pensar es que el ejercicio de proyección tiene que ser especialmente conservador con el corto plazo, permitiendo dibujar un escenario de recuperación, de mayor generación de beneficios, de mayor generación de tesorería en los años venideros. ¿De acuerdo? No obstante, quiero estresar o quiero insistir en que al final lo que estamos viendo en este caso es una pura foto del crecimiento del PIB agregado de las economías y no estamos entrando al detalle ni del consumo privado, ni de la capacidad de crecimiento de las exportaciones, ni de la evolución de la inversión. Habrá que buscar, insisto, aquellos factores dentro del cuadro macro que más relación guardan con el negocio que desarrolla la empresa en donde estamos realizando el test de deterioro. Esas previsiones de demanda también pueden llevar aparejadas decisiones de ajuste de capacidad. A lo mejor tenemos que cerrar o vender activos que no son rentables. Esta será una hipótesis que deberemos reflejar adecuadamente dentro del plan de negocio. Y por supuesto, además de esas decisiones de desinversión, las potenciales necesidades de inversión, bien sea por crecimiento o reposición de activos que estén deteriorados, que es lo que llamamos CAPEX, la inversión en bienes de capital. Adicionalmente, tendríamos también la necesidad de estimar adecuadamente un capital circulante en un entorno donde esa mayor tensión macroeconómica podría provocar que a lo mejor los clientes tarden un poquito más en pagarnos y los proveedores nos exijan que les paguemos un poquito antes, de tal manera que la empresa tenga menos tesorería disponible para hacer frente a imprevistos. Es decir, siempre recomendamos, siempre es interesante partir de un cuadro macro general para trasladar estas hipótesis a negocio y al menos justificar cuál es la curva de evolución que estamos planteándole a la empresa en este entorno. Desde luego, hasta hace algunos años no nos preocupábamos de la inflación, porque afortunadamente teníamos precios estables, ritmos de crecimiento que nunca superaban el 2% y que rara vez nos daban algún susto, ¿de acuerdo? Vivimos en un entorno en el que esa evolución de los precios parece un poco olvidada. Y el efecto fundamental aquí es determinar cuál es la capacidad que tiene la empresa para proteger sus márgenes o repercutir esa evolución de la inflación sobre su precio final sin afectar a la demanda. Fijaos que estamos hilando inflación con la macro, con el crecimiento del PIB y que todo esto lo estamos haciendo para darle sentido a un plan de negocio. Desde luego, los efectos que podamos tener en las cadenas de suministro por efecto de las tensiones geopolíticas, pues también son susceptibles de afectar a estas expectativas de precio, ¿de acuerdo? Y al final, como señalaba anteriormente, de lo que se trata es de generar una foto que sea razonable, una foto que tenga sentido y una foto que esté sustentada dentro de lo posible por las expectativas que para el conjunto de mercado o para el sector en particular en el que estemos trabajando se deban llevar a cabo. Dejamos a un lado el plan de negocio y nos centramos en la tasa de descuento. Recordad que cuando formulamos o cuando calculamos un valor razonable, siempre tenemos que atender a generar o a calcular un tipo, una tasa que nos permita calcular el valor presente de todos los flujos, asumiendo el riesgo real que tenemos por debajo de la generación de esos flujos. Toda tasa de descuento se va a componer de un tipo de interés libre de riesgo y de una prima de riesgo. El tipo de interés libre de riesgo venía siendo muy bajito en todas las economías, pero especialmente en Europa. Como tenemos en la diapositiva actual, esa situación donde prácticamente los tesoros, los estados, pedían
a los inversores que les pagasen por la deuda que emitían ha cambiado drásticamente, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otros países que no reflejamos aquí. Esto supone una presión al alza sobre la tasa de descuento, ¿de acuerdo? Si veníamos de entornos en donde el tipo de interés medio en Alemania estaba en el 0%, pensemos que en los últimos 2 meses hemos estado en niveles de un 2,5%. Es decir, estamos aumentando nuestra tasa de descuento en aproximadamente 250 puntos básicos. Ni que decir tiene que en el caso de Estados Unidos esa subida ha sido todavía más agresiva, especialmente si nos remontamos a mediados del ejercicio 2020. Aquí tenemos siempre dos enfoques, o bien ir al riguroso mercado, a lo que nos están diciendo las condiciones de mercado de hoy, o bien a generar un escenario de medio y largo plazo para los tipos de interés que eviten esta volatilidad que de alguna manera intentaba ilustrar anteriormente. Desde luego que el impacto en valoración de subidas de 2 y hasta 3 puntos porcentuales en las tasas de descuento pueden tener un impacto relevante en valoración. De ahí que muchas veces podáis ver que los analistas somos más partidarios de generar tasas de descuento que no introduzcan sesgos, ni a la baja cuando los tipos están muy bajos, ni al alza cuando los tipos de interés están muy elevados, pensando de nuevo en qué nivel tiene sentido atendiendo a las expectativas de crecimiento y de inflación de las diferentes economías. Sea como fuere, hay mucha más presión para la tasa de descuento en el entorno actual. Si dejamos a un lado la rentabilidad libre de riesgo y nos centramos en la prima de riesgo de mercado, pues al final lo que podemos observar es dos componentes. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo inherente al sector en el que estoy realizando la valoración, la beta? ¿Y cuál es la prima de riesgo de mercado que exigiríamos con independencia del sector en el que estemos invirtiendo? Fijaos en los dos gráficos que tenemos en la diapositiva actual, que lo que se ha ido viviendo en el mercado en los últimos años ha sido un aumento generalizado de la percepción de riesgo de los negocios, especialmente marcada a raíz de la COVID-19, ¿de acuerdo? Con crecimientos en las betas y una mayor dispersión entre las betas sectoriales. Esto al final lo que motiva es que tengamos también una presión al alza dentro de la tasa de descuento que pueda provocar que el valor actual de los flujos sea menor que en el entorno precedente, ¿de acuerdo? Desde luego que en el trienio que teníamos entre 2015 y 2018. En cuanto a la prima de riesgo de mercado, pues hemos tenido sustos para todos los gustos. Hemos venido de entornos en los cuales ha permanecido muy estable, hemos atravesado la fase del COVID-19 donde se disparó, luego hemos tenido un acomodamiento de las expectativas del mercado para posteriormente, durante el ejercicio 2022, volver a recuperar niveles que están en el entorno del 6%. Prima de riesgo de mercado nos va a reflejar la percepción que tienen los inversores a la hora de invertir en el sector privado. En un momento donde los tipos de interés libres de riesgo están subiendo tanto, es difícil que las primas de riesgo de mercado se disparen porque al final la compensación que nos ejerce el activo libre de riesgo es significativa y por lo tanto la necesidad de demandar un rendimiento adicional es menor que en ejercicios precedentes. Finalmente, las condiciones de financiación. Las condiciones de financiación suponen también una presión para la tasa de descuento porque dentro de esa tasa de descuento tenemos que reflejar a qué coste se están financiando las empresas en el contexto actual. Quizá en este punto es donde la comparativa con lo que sucedió a raíz de la COVID-19 es un poquito más favorable, porque el repunte que tuvimos en los diferenciales de crédito corporativo, tanto investment grade o de alta calidad crediticia, como high yield o grado especulativo, fue tan grande durante la fase del confinamiento que la situación actual no es diferencialmente peor. Sí que es verdad que desde el punto de vista de la financiación bancaria ordinaria estamos teniendo una mayor presión para las empresas. Y al final, si os fijáis en síntesis, estamos teniendo en prácticamente todas las variables que condicionan la tasa de descuento un aumento, lo que llevado al modelo de descuento de flujos de caja nos va a provocar que el valor actual de esos flujos, aunque no hayamos revisado las expectativas de negocio, se pueda resentir, pueda ser algo menor. Finalmente, tenemos
el riesgo de deterioro de los saldos comerciales. El deterioro en el rating es, digamos, un riesgo que permanece, digamos, latente, y que todas las agencias de calificación a nivel global están apuntando. En la imagen tenéis una captura de uno de los últimos informes que ha hecho Fitch en relación con cómo han ido evolucionando las revisiones al alza del rating, las columnas azules, y las revisiones a la baja de los ratings en el mundo corporativo. Fijaos que en términos acumulados, claramente el saldo favorece a las rebajas, es decir, estamos en un entorno donde toda esa incertidumbre cíclica, toda esa incertidumbre en cuanto a la capacidad de recuperación, sí que está haciendo mella en la percepción de riesgo de solvencia que pueden tener los inversores y, en este caso, las agencias de rating. Llevado a nuestra cartera de clientes comercial, debemos tener claro si nuestras contrapartidas, si nuestros clientes mantienen una posición financiera lo suficientemente saludable como para no tener que preocuparnos. Desde luego, si empezamos a observar indicios de retrasos en los pagos, de descenso en la actividad de compra, etcétera, nos tenemos que empezar a preocupar, porque quizá esos clientes en un momento dado puedan solicitarnos aplazamientos y, por lo tanto, estén trasladándonos parte de su riesgo a un mayor riesgo de crédito para nosotros. Como señalaba anteriormente, la normativa contable actual, especialmente la internacional, las NIF y el marco IFRS, a lo que están llevando a las empresas es a aplicar modelos de pérdida esperada más que pérdida incurrida. ¿De acuerdo? Con lo cual, y a modo de conclusión, sin duda, cuando afrontemos en un entorno como el actual la problemática del deterioro de activos en balance, tenemos que tener claro que hay que justificar de manera muy sólida los escenarios de negocio a medio y largo plazo. Tiene que existir una coherencia en las proyecciones que generamos entre las expectativas que manejemos para nuestro sector, la capacidad de crecimiento de la economía y la inflación, ¿de acuerdo? Y este elemento es un elemento muy susceptible de afectar a todos aquellos activos que no tengan un mercado secundario, a todos aquellos activos que no sean cotizados. En el caso de los fondos de comercio, de los activos intangibles de vida útil indefinida, es importante, como señalaba anteriormente, tener claro qué es lo que va a suceder, o por lo menos intentar darle un punto de consistencia. Quizá 2023 no sea un año para recuperar todo lo que se ha perdido en los 3 ejercicios anteriores y haya que posponer esa recuperación y hacerla mucho más gradual, aunque ello suponga deteriorar algo los activos que estamos valorando. ¿De acuerdo? En relación con cómo trabajar con un entorno de incertidumbre como el actual, pues lo más sensato es establecer escenarios alternativos para ver cómo se comportaría nuestro valor, cómo se comportaría nuestro negocio en diferentes horizontes, ante diferentes shocks de crecimiento. En segundo lugar, dentro de la tasa de descuento, pues lo que tenemos que evitar a toda costa es introducir sesgos o emplear hipótesis que no sean consistentes con las que estamos reflejando dentro del plan de negocio. A mayor crecimiento dentro del plan de negocio, mayor riesgo y, por lo tanto, mayor tasa de descuento debemos aplicar. Y tenemos que tener en cuenta que los sesgos no solamente pueden provenir de minusvalorar el riesgo de nuestro negocio, sino simplemente de infravalorar los tipos de interés libres de riesgo o de no estar reflejando adecuadamente los costes de financiación a los que se enfrenta la empresa. Por lo tanto, importante generar escenarios coherentes y aplicar una tasa de descuento que también sea consistente con ese escenario central. Y finalmente, desde el punto de vista del riesgo de crédito, lo que tenemos que observar es si efectivamente las rebajas de rating potenciales o el deterioro de la capacidad de pago nos lleva a asumir que nuestra contrapartida comercial no solo deja de ser fiable, sino que a lo mejor nos va a meter en un problema, ¿de acuerdo? Esto supondrá una mayor o menor exigencia en cuanto al cálculo de provisiones. Cuanto menor sea el deterioro, cuanto menor sea el riesgo percibido en la solvencia de nuestra contrapartida comercial, menor será el deterioro exigido y, a su vez,
menor será el impacto sobre nuestra cuenta de resultados. Pero al mismo tiempo, igual que señalábamos con la tasa de descuento, que es importante no establecer sesgos en la valoración, es muy importante también tener claro que dentro del riesgo de crédito es muy importante no establecer escenarios excesivamente voluntaristas en cuanto a la capacidad de repago de nuestras contrapartidas. Sirva, por lo tanto, esta sesión específicamente dedicada a la parte de valoración de activos para reflejar lo que os trasladaba en la introducción al respecto de los dos másters, tanto el máster en finanzas online como el máster en corporate finance. Fijaos que hemos tratado una disciplina muy vinculada a la empresa no financiera o a las entidades financieras en general, a cualquier agente que publique información, pero especialmente las empresas, ¿de acuerdo? Y hemos tenido que apoyarnos en la visión global de mercados, de crecimiento, de inflación, de condiciones de financiación, para poder generar un input razonable dentro de esa valoración. Por lo tanto, en la medida en la que tengamos una mayor o menor inclinación por una disciplina u otra, pues quizá nos interese más tener una visión global de los mercados, de las finanzas, de la empresa, de la banca, de los fondos de inversión, o especificarnos, o especializarnos de manera mucho más concreta y específica dentro de la disciplina de Corporate Finance. En cualquier caso, como os señalaba al principio, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda que podáis tener, bien sea en relación con los programas, bien sea en relación con esta sesión más conceptual. Bueno, muchas gracias, David. Si no tenéis, perdonad que he salido rápido de la presentación, en cualquier caso, si tenéis cualquier cuestión, si tenéis cualquier elemento que queráis contrastar, recordad que os hemos dejado en el chat la posibilidad de solicitar una sesión vis a vis con nuestros coordinadores y al mismo tiempo, si tenéis cualquier cuestión técnica que me queráis trasladar, pues tenéis mi correo electrónico en la portada de esta presentación y estaré encantado de ayudaros. Pues nada más, os agradezco a todos vuestra atención y espero que haya resultado de utilidad e interés y espero que tengamos también la oportunidad de coincidir en el futuro. Recibid todos un saludo.